El capítulo 2. Marcos, capítulo 2. El capítulo 2. Si no escucharon. ¿Marcos cuánto? Capítulo 2. Del 1 al 12. Marcos 2. Del 1 al 12. Primero vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque al pasar el tiempo, Señor, podemos comprobar en nuestras vidas, Señor, que tú eres fiel, que siempre estás a nuestro lado, que siempre te interesas por nosotros, que siempre, Señor, estás detrás nuestro, procurando, Señor, que hagamos cosas en beneficio de nuestra propia vida, que realmente cumplamos tu voluntad, Señor, para que podamos comprobar, Señor, que es agradable y perfecto. Gracias, Señor, porque en este día podemos juntarnos alrededor de tu palabra, podemos abrirla, podemos hablar de ella con libertad, Señor, podemos entre todos, Señor, tratar de entenderla y ver lo que tu Espíritu Santo quiere decir a nuestras vidas. Bendice este tiempo que vamos a estar juntos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las razones por las cuales oramos, antes de empezar, no sé si ustedes se han dado cuenta, es porque yo creo, y espero que ustedes también, que es imprescindible que el Señor nos guíe a entender su palabra. ¿Sí? Es imprescindible. Muchas veces nosotros leemos la palabra acá en estos estudios y el Señor nos da una nueva luz acerca de la palabra que ya conocemos y podemos aplicarla a nuestra vida y podemos hacerla carne en nuestra vida. Y esto es obra del Señor. Es una respuesta a la oración que nosotros hacemos al principio, ¿sí? Por eso que es tan importante que cada vez que nosotros abrimos la Biblia en nuestra casa o en cualquier lado, primero oremos al Señor. No para hacernos los cristianos ni para hacer la reunión más completita. Porque sin la guía del Señor, nosotros podemos primero creernos de que somos unos intelectuales bárbaros que podemos comprender los grandes misterios de Dios, ¿sí? Y si no, también sin la guía de Dios podemos llegar a cometer terribles errores de interpretación en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nos pongamos delante de la presencia del Señor cuando abrimos su palabra. Vamos a leer este pasaje, Marcos 2, del 1 al 12, ¿sí? Vamos a empezar con Juan y vamos a seguir para allá, para el oeste. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablan ese así? ¿No? Sí. Así, blasfemia, dice, ¿por qué hablaba así, blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo de Dios del hombre tiene autoridad en la tierra, para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Muy bien. Esto es uno de los episodios de la vida de Jesús, uno de los pasajes de la vida de Jesús, donde yo siempre digo que me hubiera gustado estar ahí, ¿sí? Me hubiera gustado estar en esa casa y haber visto esto que pasó, ¿sí? Y no solamente por el milagro en sí, que ya es una cosa portentosa, que un paralítico pueda volver a caminar, sino también porque Jesús, en esta conversación que tiene previo a sanar al paralítico, les muestra a todos los que estaban allí de que Él es Dios, ¿sí? Fíjense que Marcos, que es un evangelista que escribe solamente las cosas importantes y lo hace rápido, no se queda mucho en los detalles, apenas empieza su evangelio ahí en el capítulo 2, ya empieza reafirmando esto, ¿no? De que Jesús es Dios, porque ¿quién puede perdonar pecados? Esa era la pregunta que se hacían los religiosos, ¿no? De los que estaban ahí, los que venían a criticar. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Sí? El tema del perdón de pecados es una cosa que para los judíos era imposible. Ellos sabían de que los pecados podían ser cubiertos por la sangre de los holocaustos, pero no podían entender que alguien se tomara la atribución de perdonar pecados, y mucho menos un hombre se tomara la atribución de perdonar pecados. Por eso que esta conversación que tiene con ellos era muy importante, pero no nos vamos a detener en eso, sino que vamos a pensar en lo que dice en los primeros versículos, ¿no? Dice que se oyó, dice en el versículo 2, que Jesús estaba ¿dónde? Estaba en casa, ¿sí? Estaba en casa. ¿Notaron esto? ¿No? Que dice que Jesús estaba en casa, ¿sí? Probablemente esta casa, a donde estaba Jesús, no era su casa, porque Jesús no era de Capernaum, sino que era ¿de dónde? De Nazaret, ¿sí? Era Jesús de Nazaret. Bueno, era Jesús de Nazaret, pero Nazaret estaba cerquita de Capernaum, ¿sí? Saludamos a Evelyn, que dice que nos está viendo, ¿sí? Así que bueno, a Santa Fe estamos llegando, ¿sí? Y a pesar de que era una ciudad, una aldea que estaba cerquita, Capernaum estaba a orillas del mar de Galilea, ¿sí? Era un pueblito costero. Y quien vivía en Capernaum era Pedro, ¿sí? Uno de los discípulos de Jesús. Y aún hoy, ¿no? Si nosotros tenemos la posibilidad alguna vez de viajar a Israel, espero que yo pueda algún día tener esta posibilidad de viajar a Israel y conocer tantos lugares por donde anduvo nuestro Señor. Allí a orillas del mar de Galilea están los cimientos de esta casa, la casa de Pedro, ¿sí? Todavía están allí. En esta casa, en la casa de Pedro y de su hermano Andrés, Jesús vivía mientras estaba en Capernaum. Y él había llegado a la casa, que cuando se enteraron de que él había llegado a la casa, dice que se juntó mucha gente, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, ¿sí? Se llenó la casa de gente. Y les predicaba la palabra, ¿sí? Ahora,
se escucha la noticia de que Jesús está, la gente se interesa por él, ¿sí? Y nosotros sabemos que generalmente Jesús motiva el interés de la gente. Aún hoy, Jesús motiva el interés de la gente, ¿sí? El hablar de Jesús hace que la gente se interese. Ahora, las cosas que mueven a la gente a acercarse a Jesús son diferentes en las distintas personas. Los intereses que mueven a las personas a acercarse a Jesús son diferentes para las distintas personas. Ya sabemos que los fariseos, que los había también en Capernaum, como los había en todas las ciudades, iban ahí para ver a ver qué podían pescar de Jesús para criticarlo, ¿sí? Como siempre habría curiosos, como hay en todos lados, que se acercan para ver qué va a pasar, ¿sí? Hay mucha gente que va a las iglesias, a nuestras iglesias, para ver qué va a pasar, ¿sí? Entonces ve si pasa algo interesante, como para volver. Y si no ve que no pasa nada interesante, porque por ahí para la gente que una persona se arrepienta, ¿no?, y caiga a los pies de Cristo, no es interesante, ¿sí? Entonces, no pasa nada interesante, no vuelve más, ¿sí? O por ahí justo el Señor obra ese día, una persona se sana, y entonces dice, ah, qué bueno, esta persona se sanó, qué sé yo, entonces voy a volver, ¿no? Voy a volver otro día, o ve algo que le llama la atención, o le gusta cómo cantan, ¿sí? O le gusta la forma en que se predica, entonces vuelve. Hay mucha gente que va a la iglesia de curioso nomás, ¿sí? Porque no tiene otra cosa que hacer, entonces llega de curioso, como ahí también habría el curioso. Ahora, siempre decimos nosotros que la parte espiritual del hombre involucra la mente, la emoción, ¿sí? Y por último, la voluntad, ¿sí? La voluntad. La mente es lo más fácil de afectar. Si yo a ustedes les digo un enigma o cualquier cosa que les llame la atención, ¿sí? Ustedes me van a prestar atención, ¿sí? Si yo les digo, hoy vamos a hablar del perro amarillo que tiene 5 patas, todos ustedes me van a quedar mirando, ¿de qué va a hablar? Es muy fácil cautivar la mente, ¿sí? Ahora, mucho más difícil es cautivar la emoción de las personas, ¿sí? Más difícil que cautivar su mente, es más difícil afectarlas emocionalmente. Pero esto también se logra, ¿sí? Hay personas que manipulan las emociones de las personas y empiezan a contar una historia triste y al rato 2 o 3 personas están llorando, ¿sí? Hay algunos que no les cuesta mucho llorar, así que le cuento una historia triste, ¿no? Entonces, y yo empiezo a decir, y sí, yo era un joven desamparado y me golpeaban y mi mamá murió y quedé, ¿no? Y empiezo a contar una historia triste y ustedes se van a conmover, ¿no? Una musiquita de fondo y se van a emocionar. Ahora, ¿qué es lo difícil? Lo difícil es alcanzar la voluntad de las personas, ¿sí? El mover a las personas a hacer alguna cosa, ¿sí? El mover. O sea, ustedes vienen a esta reunión de estudio, por ejemplo, leemos la palabra, la explicamos y su mente, su intelecto queda afectado, ¿sí? Se van con un conocimiento. Muchos de ustedes, al recibir ese conocimiento, pueden ser afectados emocionalmente, ¿sí? Como ha pasado muchas veces en esta reunión. Ahora, ¿qué es lo difícil? Lo difícil es que cambien su conducta, que la voluntad sea cambiada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas cosas que nos impiden cambiar nuestra voluntad. No vamos a profundizar mucho en esto porque no vamos a ir de tema, pero podemos decir que básicamente todos nosotros somos cómodos y no queremos que nadie nos incomode, que nos saque de nuestra comodidad. Y el mover nuestra voluntad implica salir de nuestra comodidad. Entonces, si alguien me dice,
hoy vamos a hablar de la oración y vos tenés que tener un tiempo de oración y tenés que venir a la reunión de oración y qué sé yo, entonces ya eso ya me incomoda. Entonces yo entiendo, ¿sí?, que tengo que orar, ¿sí? Por ahí afecta mi emoción, ¿no? Y yo me siento compungido porque no soy un gran orador y no he orado mucho últimamente. Pero eso, de ahí a que yo empiece a orar más seguido y vaya a la reunión de oración, hay un abismo, ¿sí? Pero acá dice que la gente se acercó para escuchar a Jesús, ¿sí? Así que estaban escuchando sus mentes, estaban siendo afectadas, sus emociones de distintas maneras. Uno se sentirían atraídos por la palabra de Jesús, cautivados por su palabra, otros enojados, como los fariseos, estaban enojados con Jesús, así que iban ahí a alimentar su odio a Jesús. Pero había gente que iba más allá. Dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han cargado un paralítico? Alguien que no se pueda mover. Eso. Yo. Bueno. Es una cosa complicada. Muy ¿no? complicada. Muy complicada. ¿Sí? Y entre 4 me parece que es más complicado todavía que entre 2 es más complicado. Ponerse de acuerdo para moverse en el mismo sentido, ¿no? Yo he visto, sin ir más lejos, cuando sacan a los jugadores de la cancha, más de una vez los quieren llevar en la camilla, lo tiran por el camino. ¿Sí? Termina más golpeado por el porrazo que le pegan ¿no? Porque es bastante difícil llevar un lecho con una persona. ¿Sí? Podríamos probar, pero nos daríamos cuenta que es difícil. Ahora, ¿qué implica esto? Implica que hay que ir a buscar a la persona, ¿sí?, cargarla en el lecho, ponerse de acuerdo entre varios, comprometerse en esta tarea y traerlos hasta un lugar. Ya eso incomoda bastante. Porque si está Jesús, por fin está en la casa, anduvo predicando por todos lados, volvió a su casa y está enseñando en su casa. ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero ir a escuchar. Yo quiero ir a escuchar. No quiero ir a buscar un paralítico. Quiero ir a escuchar. Pero estos fueron a buscar al paralítico y lo trajeron. Y se encontraron, ¿no? Vendrían muy, muy contentos pensando, bueno, vamos a traerle el paralítico a Jesús para que Jesús ore por él y lo sane. Y llegan al lugar y se encuentran con ¿qué? No hay lugar. No hay lugar donde meterlo. ¿Por dónde lo vamos a meter? Ahora, yo me imagino que llevar un paralítico 100, 200, 300, 400 metros debe ser bastante difícil. Ahora, subirlo a un techo de una casa No han atado bien. debe ser complicado. Generalmente las casas en Palestina tenían arriba un terrado, ¿sí?, que se usaba para muchas cosas, y tenían una escalera donde se podía subir al terrado, ¿sí? Los techos generalmente eran de palos con barro arriba, y entonces se hacía una cosa bastante firme y se podía andar arriba de la casa. Y había una escalera de piedra, pero subir por esa escalera no era una escalera de mármol con barandas, sino era una piedra, no, ni mecánica, eran unas piedras que estaban acomodadas de tal forma que uno pudiera subir al techo, ¿sí? Bueno, por ahí han subido esto con el lecho, con el paralítico, teniendo tremendo cuidado de que no se les vaya a caer, porque si no iban a ser juzgados por todos los que estaban ahí del daño que le habían hecho al paralítico, ¿sí? Y dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, ¿sí? O sea que hicieron un agujero en el techo, sacaron el barro seco que había sobre los palos, separaron los palos con la gente adentro, por supuesto, ¿no?, que vería caer pedazos de lecho y diría, ¿qué está pasando? ¿Sí? Pero como estaba Jesús hablando, no se distraerían mucho, ¿sí? Y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No lo tiraron. No, lo tiraron, lo bajaron. Así que uno se fue adentro, le dice, bueno, atajalo vos, agarralo de acá, lo bajaron y lo pusieron ahí. Pero yo me parece que le pusieron una cuerdita en cada uno de los extremos, entonces iba bajando cada uno. Sí, sí. Eso es lo que yo
Yo me- Porque eso te muestra la Las figurita del eso cerebro. así lo dibuja. Sí, así lo dibuja. Muy bien. Ahora, fíjense lo que dice el versículo clave que nos interesa para esta noche. Es el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Sí? Al ver Jesús la fe de ellos. Y la pregunta es, en esta noche, nos vamos a responder en esta noche. ¿La fe es invisible o es visible? ¿No? Si yo le digo a Oscar, mostrame tus músculos, ¿no? Agarramos acá a Oscar. Este brazo sí. Sí. Mostrame tus músculos. Ahí están los músculos de Oscar. ¿Sí? Es interesante. ¿Eh? Bueno, ahora ya como se sintió orgulloso, lo vamos a bajar un poquito y decimos, Oscar, mostrame tus canas. Ahí están las canas, ¿no? Y después le podríamos decir, Oscar, mostrame los arreglos de las muelas. ¿Entendés? Bueno, y son todas cosas que nosotros podemos comprobar, ¿sí? Podemos comprobar. Ahora hay un montón de cosas que son reales, que a nosotros nos pasan, o que están dentro de nuestro intelecto, o que son parte de nuestras emociones, que son reales, pero son más difíciles de ver, ¿sí? Pero de acuerdo a las circunstancias pueden ser reveladas, ¿sí? Nosotros podemos ver cuando una persona demuestra temor, por ejemplo, ¿sí? Demuestra temor. Alguna persona que le tiene, por ejemplo, miedo a los perros, parece un perro y... Y hay otras sensaciones y emociones que hay en nuestra vida que pronto salen a la luz. Pero la fe no es una emoción. La fe es que Una actitud. es una actitud. Es una actitud espiritual, ¿sí? Es una actitud de nuestro espíritu. Una disposición de nuestro espíritu, ¿sí? Y el problema con la fe es que mucha gente dice tenerla. Mucha gente dice tenerla. Ahora, lo que vamos a ver hoy, y Santiago se va a tomar el trabajo de explicarnos, es que si la fe está, se tiene que ver. La fe de estos hombres, 4 por lo menos, se vio. Jesús la vio. Y no es que él tenía los ojos de Superman, de rayos X, que podía ver cosas que nosotros no veíamos. Porque los demás que estaban alrededor también pudieron ver la fe de estos hombres. Porque la fe había alcanzado no solamente su mente y sus emociones, sino que había alcanzado su voluntad. Ellos estaban aún dispuestos a hacer el ridículo y a ser reprendidos, retados, Por romper el techo. por romper el techo nomás, expulsados por esto que habían hecho. Y dice que Jesús, al ver lo que ellos hicieron, dice que vio su fe. Que iba con la obra, no la relación. Que iba con la acción, ¿sí? Esto es lo que va a tratar de explicar Santiago. Y empezamos por acá, porque muchos cuando leen Santiago, dicen que el libro de Santiago se contradice con otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, con las cartas de Pablo, donde Pablo habla acerca de la salvación por fe, de la cual hemos hablado muchas veces. Pero Santiago en ningún momento está hablando de que hay distintas formas de salvarse u otra forma de salvarse. Santiago está hablando acerca de la existencia de la fe. Santiago nos va a querer demostrar que si la fe está, se tiene que ver.
Porque si no se ve, no está. Es más, él dice, está muerta. ¿Sí? Como cuando nosotros vemos una persona muerta y decimos, ha dejado de existir. ¿Sí? Santiago dice, una fe que está muerta es una fe que no existe. ¿Sí? Vamos a leer entonces el pasaje de Santiago que nos toca para hoy. La semana pasada leímos el versículo 14 y nos quedamos con la pregunta, ¿no? ¿Podrá la fe salvar a una persona? Y ahora vamos a seguir leyendo a partir del versículo 15. Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A pesar de que Santiago es muy claro y es muy didáctico, ¿sí? Santiago es un maestro de la palabra. Es un maestro duro porque él cree que la necesidad que hay en la iglesia es acuciana, ¿sí? Hay una urgencia de que la iglesia sea saneada, ¿sí? Sea limpiada. ¿Por qué? Porque, como dijo Jesús, que cuando llegue el día del juicio va a separar las ovejas de los cabritos, ¿no? Y como también dijo Jesús, que cuando llegue el momento de la siega, ahí se va a separar el trigo de la cizaña. Santiago estaba escandalizado porque veía que en la iglesia había cizaña y cabritos, muchos. Y que esta cizaña y estos cabritos estaban engañados, ¿sí? No era que estaban allí ocultos para hacer caer a otros, ¿no? Sino que ellos estaban muy tranquilos pensando de que eran trigo y de que eran corderos, que eran ovejas, ¿sí? Y nosotros hoy en día padecemos lo mismo en nuestras iglesias. Nuestras iglesias están llenas de cabritos y llenas de cizaña. ¿Pero por qué? ¿Me apareció Santiago? No, no sé qué, estoy pagando. ¿Por qué nosotros estamos en este tiempo con este problema? ¿Cuál es la razón por la cual nuestras iglesias están llenas de ovejas y están llenas de cabritos y están llenas de cizaña? ¿Sí? ¿Por qué? Evidentemente que hay un problema en el mensaje, ¿sí? Hay un problema en la forma en que nosotros presentamos el Evangelio. La calidad de la fe es directamente proporcional, diría un matemático,
con la calidad del mensaje. Si el mensaje es defectuoso, la fe que se produce es defectuosa, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que revisar en nuestras iglesias cuál es el mensaje que nosotros estamos predicando, ¿sí? Si nosotros estamos predicando un mensaje que produce cabritos y produce cizaña, es el momento de cambiarlo. Es el momento de decir, basta, hasta acá. ¿Sí? Entonces Santiago dice, bueno, este es el momento. Muchachos, yo les voy a decir, como dice en el versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué es un hombre vano? Primera pregunta de la noche. ¿Qué es un hombre vano? Digo yo, un hombre que no hace cosas que sirvan. Exactamente, ahí está, perfecto. Un hombre que no hace cosas que sirvan, que sean útiles, que todo lo que hace es al divino botón, como decimos nosotros, tenemos otros dichos más populares para decir estas cosas, pero todo lo que hace no sirve para nada. No sirve para nada. Es vano. No sirve para nada. Consume aire. Claro, sí, consume aire, calienta el banco, ¿sí? Desgasta a los siervos de las iglesias, ¿sí? Desgasta a los pastores, ¿sí? Claro, incomoda a los hermanos, ¿sí? Interrumpe, ¿sí? Todo ese tipo de cosas las hace el hombre vano, pero el hombre vano está, o la mujer vana, está en la iglesia creyendo de que es un cristiano, ¿sí? Creyendo de que es un cristiano. Entonces dice, bueno, vamos a revisar, dice Santiago, vamos a hacer un análisis. Entonces empieza a poner ejemplos. El primer ejemplo que pone es, dice, si un hermano o una hermana están desnudos, esto no es, estamos muy acostumbrados nosotros que vemos gente desnuda por todos lados, en la televisión, ahora en las revistas, no se refiere a gente desnuda, ¿no? Nadie va a ver un hermano en la iglesia y una hermana desnuda, ¿no? Espero que no. La palabra griega acá, sin la ropa suficiente significa, ¿sí? Bueno, sin la ropa desprovisto de ropa, pero por necesidad, por necesidad, no por afán de lucir su cuerpo, sino por necesidad. Vemos que es invierno, ¿sí? Y andan en musculosa con una remerita, ¿no? Una camperita de mono blanca o con un pantaloncito de verano. Vemos que no tienen media, tienen las zapatillas rotas, ¿sí? Vemos que no tienen lo suficiente y lo adecuado para vestirse para ese momento, ¿sí? Y si vos ves a tu hermano así, deficiente en cuanto a su vestimenta, ¿no? Y que tampoco tiene lo necesario para comer hoy, ¿sí? Esta es la medida que pone Santiago, ¿no? Porque vamos a decir, bueno, pero ¿quién es un necesitado? ¿No? Porque siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? Porque yo a este hermano lo vi una vez que se estaba comiendo un asado, ¿sí? Bueno, pero ahora hace años que no come nada. Viene a Rosito ¿no? Y va a pedir los huesos a la carnicería para hacerse una sopa y la va tirando, ¿sí? A veces pasa con mate nomás, ¿sí? Y por ahí tal vez puede ser un tema de educación, digamos, que te quiero decir, de que él gasta su dinero en otras cosas y prioriza eso que a la alimentación o al vestirse. Sí, pero este no es el caso. Un humilde de verdad. Este es un humilde de verdad, que no tiene lo suficiente para vestirse como debe, ni para comer hoy, ¿no? Así, ¿qué va a comer hoy? Nada, no tengo nada. Voy a la heladera si tengo heladera y no tengo nada. No tengo pan, abro la alacena, no tengo nada, ¿sí? No tengo para comer, ¿sí? ¿Ustedes creen que hay gente que no tiene para comer? Yo les puedo asegurar que hay gente que no tiene para comer. Acá en Roca hay gente que no tiene para comer, ¿sí? A pocas cuadras de donde estamos hay gente que no tiene para comer. Tal vez alguno de nosotros en algún momento, Algún día no tuvo para comer, ¿sí?
Y ni hablemos también de tener la ropa adecuada. Y otras necesidades, ¿sí? No vamos a nombrar todas las necesidades que tiene la gente, pero a veces la gente no tiene lo elemental para su higiene personal, ¿sí? No tiene para lavar la ropa, no tiene para higienizarse ellos, ¿sí? Hay personas que no tienen para comprarse los medicamentos elementales, para algún problema de salud que tienen. Bueno, hay un montón de necesidades cotidianas, reales, que existen hoy en día. Entonces dice, eso es lo que dice Santiago. Si vos ves a alguien así, ¿sí? Y le decís Shalom, ¿no? Que era el saludo judío, ¿no? Id en paz, significa Shalom, ¿sí? Anda en paz, ¿sí? Los cristianos, ¿qué le decimos? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Sí? De acuerdo a las modas que tenemos dentro de la iglesia, y va cambiando el saludo. Algunos dicen bendecido, paz del Señor, ¿no? Vamos diciendo distintas frases, ¿no? O sea que también usamos los cristianos esto para mostrarnos más espirituales, porque estamos, ¿no? Entonces vamos mejorando nuestro saludo. Pero Dios lo que no quiere que mejoremos nuestro saludo, sino que quiere que nosotros mejoremos nuestra actitud hacia el necesitado. ¿Sí? Primero que nada, nosotros sabemos que depende de la forma en que nosotros miremos, es si vamos a poder captar la necesidad del hermano. ¿Sí? Cuando nosotros no queremos captar la necesidad del hermano, no lo miramos de la manera que tenemos que mirarlo. ¿Sí? Esa es la razón también porque muchas veces cuando nosotros termina una reunión en la iglesia, siempre vamos y charlamos con las mismas personas, porque no vamos a charlar con las personas que tienen necesidad porque sabemos que de alguna forma nos va a entrar, por alguno de los sentidos nos va a entrar su necesidad y eso me va a incomodar. Entonces no, voy y hablo con el hermano que sé que anda más o menos bien, ¿no? En cambio sí, hay otros hermanos que van directamente a las personas que tienen necesidad y se acercan y dicen, ¿cómo andas? ¿Y cómo está pasando? ¿Y tenés trabajo? ¿Y tenés lo necesario? ¿Tienen los chicos para ir a la escuela? ¿Tienen cuadernos? ¿Tienen lápices? ¿Tienen zapatillas? ¿No? ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo? ¿No? Y eso depende mucho de la mirada, ¿sí? Lo más fácil es ir pasándole la manito así en la cabeza a todo, decir que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Me voy. ¿Sí? Ahora dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Sí? Fíjense que no está hablando de cuestiones espirituales. Porque si yo voy y le digo que Dios te bendiga y voy a estar orando por vos, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque no está hablando acá de cuestiones espirituales, está hablando de las necesidades del cuerpo, física. Entonces, que yo le diga, mira, voy a estar orando por vos a ver si mañana podés comer, al hermano no le sirve para nada. Y Santiago se hace una pregunta que a veces también se malinterpreta. Dice, si vos hacés esto, le decía al hermano que Dios te bendiga, o voy a orar por vos, o cualquiera de estas cosas, ¿de qué aprovecha? ¿Cuál es el provecho de esto? ¿No? Y uno, claro, ¿de qué sirve? Porque uno puede pensar que esta pregunta está referida al necesitado, ¿no? ¿De qué le sirve al necesitado? Ahora, al necesitado no le sirve de nada. ¿Y a vos, que haces estas cosas, de qué te sirve? Porque en realidad, ¿se acuerdan que dice, ¿de qué aprovechará? Dice el 14, lo vimos la semana pasada, no sé si se acuerdan. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y está hablando de la persona.
Ese que dice que tiene fe y no tiene obra. ¿Cuál es el provecho que le saca la fe? Y acá vuelve a hacer la misma pregunta. Vos que haces esas cosas, ¿de qué te aprovecha? ¿Cuál es el...? ¿No? ¿Querés cuidar la imagen? ¿Sí? ¿Querés quedar bien? ¿Cuál es la utilidad? ¿No? Puede llegar a un punto en el que puede fingir y llega un punto en que ya no se puede más. O sea, por una persona que tiene fe muerta, por ejemplo, va a llegar un punto en que ya va a ser tan visible que o se aparte o pase algo. Puede ser. Muy bien, ahora vamos a seguir profundizando en esto. Pero dice el mismo Señor, dijo que va a llegar el día del juicio y va a haber algunos que van a estar ahí Hasta el día del juicio puede llegar. creyendo que tienen fe, ¿no? Creyendo que tienen fe. Y se van a hacer la pregunta de ¿qué me aprovechó? Cuando vean que uno van para el cielo y los otros van para el... Me dice, pero ¿por qué? Pero si yo tenía fe. ¿Eh? ¿Dónde voy? Bueno, entonces pasa por por la primera ilustración, Santiago, ¿sí? La segunda ilustración, en el 17, por supuesto, dice una frase que voy a volver a repetir varias veces. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿sí? Pero alguno dirá, segundo planteo que hace Santiago, tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Sí? No se puede tener todo en la vida. Como si fueran ¿No? los dones. Claro, no se puede tener todo en la vida, ¿no? Bueno, a vos Dios te puso para hacer y a mí para creer, ¿no? Yo soy un tipo de fe, ¿no? Está bien. Por supuesto que dentro del escalafón espiritual, los que creemos, estamos más arriba que los... Claro, estamos más arriba que los otros que no les queda más remedio que hacer obra, ¿sí? Porque nosotros, los cristianos evangélicos, hemos llegado a un punto que criticamos tanto a la Iglesia Católica y a otras iglesias que creen que la salvación es por obra, que pensamos que con la fe es suficiente. Y entonces empezamos a valorar tanto nuestra fe que no la analizamos en ningún momento. Y entonces acá Santiago presenta dos personajes que como si se encontraran en una esquina, ¿no? Dos personajes imaginarios que se encuentran y dice, vos tenés fe, yo tengo obra, ¿no? O yo tengo obra y vos tenés fe, ¿sí? Y ahora la pregunta, ¿sí? El planteo. Muéstrame. ¿Sí? Muéstrame. Si nosotros le decíamos a los que llevaron al paralítico, muéstrame tu fe, no hace falta, ya lo habían mostrado. Se veía, no era invisible, ¿no? Y si yo les pregunto a ustedes, bueno, a ver ustedes, me pregunto a mí mismo, muéstrenme su fe. Ya Oscar mostró sus músculos, vimos sus canas, podemos ver nuestro temor, ¿sí? Ahora Mica nos va a contar qué hizo ayer desde que se levantó hasta que se acostó. Yo ya puedo ver el temor en sus ojos. ¿Sí? Pero es muy difícil poder ver la fe de las personas cuando esa fe está muerta. Dice, bueno, vos tenés fe, mostrame tu fe. Mostrame. ¿Sí? Yo no sé mucho jugar al truco, sé cómo se juega, pero nunca juego. Pero sé que en el truco hay una parte donde uno alardea de que tiene, pero llega una parte que hay que mostrar. ¿Sí? Y ahí está la verdad de la milanesa. En esto de la fe,
va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que mostrar. ¿Sí? Y Santiago dice, no van a esperar el momento de que el Señor venga o el momento de la muerte para ver si su fe es verdadera. Yo les estoy diciendo ahora, revisen su fe. No va a ser que tengan una fe muerta. Muestren. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La única forma en que la fe se puede mostrar es a través de lo que nosotros hacemos. Cuando llega a afectar nuestra voluntad. Porque vamos a encontrar un montón que la palabra del Señor ha afectado su mente. Y vamos a encontrar muchos que ha afectado sus emociones. Pero vamos a encontrar un montón de gente adentro de las iglesias que nunca la palabra de Dios ha afectado su voluntad. No tienen obras. Dice Santiago, si no tenés obras, no tenés nada para mostrar. ¿Qué tenés para mostrar? Cantábamos nosotros en la iglesia donde yo me convertí, he de ir sin ningún fruto, ¿no? Para mostrar al Señor. ¿Qué produje? ¿Qué produje? Teóricamente, tengo el título de que soy un productor. Los cristianos, ¿sí? Somos productores porque el Señor Jesús nos dejó acá en la tierra para ir por todo el mundo y predicarle el Evangelio a toda criatura, para ir y hacer discípulos a las naciones. Para eso nos dejó, para eso estamos, no estamos para otra cosa. Y cuando lleguemos a su presencia vamos a tener que decir, bueno, acá está, esto es lo que yo hice, acá está lo que yo produje. 1 discípulo, 2 discípulos, 50 discípulos, 1000 discípulos. Es la forma en que nosotros demostramos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Si yo soy carpintero, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Si yo soy carpintero y tengo que mostrar que soy carpintero, no tengo otra cosa para mostrar que lo que hice. El señor que me hizo esa mesa, que se llama Antinao, es un excelente carpintero y él puede decir, ¿quieren ver una mesa que hice yo? Vayan a casa de los Monroy y ahí va a estar la mesa. Hace 14 años que tienen esa mesa y ahí está la mesa, no se mueve. ¿Sí? Se recostó esta así, toda la reunión, no se rompió. Se mantuvo. No se gastó tampoco. No se gastó con la Biblia, ¿no? Está ahí sólida, no se mueve para nada. Es una excelente mesa. ¿Sí? Y nosotros somos peritos cristianos. Dios nos ha capacitado, nos dio su Espíritu Santo, nos dio la palabra, nos dio toda la herramienta que nosotros necesitamos. Nos puso en la iglesia. En la iglesia hay gente que trabaja constantemente para que nosotros estemos capacitados. Y yo tengo que producir. Mi función en la iglesia es producir. Y no producir plata como andan en otra iglesia diciendo, ¿no? No producir plata, sino producir la obra de Dios, nuevas almas para el Señor. Esto es lo que nosotros producimos, lo que nosotros tenemos que mostrar. Muy bien. Después tenemos la otra palabrita que nosotros usamos mucho, ¿no? Nosotros somos creyentes, ¿no? ¿Vos sos creyente? Sí, yo soy creyente. ¿De cuándo sos creyente? Yo soy creyente desde el 78, yo soy creyente desde el 95, ¿no? Yo soy creyente, ¿no? Ahora dice Santiago, ¿no? Que era el más áspero de los ásperos. Sí. ¿Vos sos creyente? ¿Sabés quién es creyente, pero recontra creyente? Satanás. El demonio. Tan creyente que vos le decís Dios y tiembla. Tiembla. No tiene ninguna duda de la existencia de Dios. No tiene ninguna duda del poder de Dios. No tiene ninguna duda del propósito de Dios. No tiene ninguna duda de la santidad de Dios. Satanás está completamente convencido y es el creyente más ferviente en lo que Dios es.
Así que, si es por creer, el diablo Te gana. te gana, te Va a la pasa el iglesia, trapo. y va a la iglesia. Va a la iglesia también. Va a la iglesia y en la iglesia le echan la culpa de todas las cosas. Pobrecito. Así que dice Santiago, el creer no es fe, no es suficiente. No es suficiente. Porque es necesario que esta fe produzca en vos algo. Si la fe existe, tiene que producir. La fe de Satanás produce. ¿Una pregunta? Es una pregunta. Se produce, sí. Sí, porque Sí ahí que produce. está todo el invierno, Sí todo que el mundo. produce, porque Sí, él produce. sabe lo que es Dios, sabe cuál va a ser su fin y sabe que él tiene que hacer todo lo posible por destruir la obra de Dios. Tiene fe y La fe tiene de obra. Satanás en él le produce un montón de cosas y está constantemente activo para destruir la obra de Dios. Ahora nosotros que nos decimos los creyentes, Estamos mutos. ¿qué producimos? Satanás vive todo el tiempo tironeando a la gente para llevársela para su lado, haciendo cosas, haciendo que la gente haga pactos con él, que vayan a ver al brujo, que lleven los hijos al curar el mal de ojo, los lleva a la droga, los meten en la pornografía, los busca de una manera, de otra, a través del dinero, de lo que sea, de arrastrar a la gente lejos de Dios. Todos los métodos, todas las posibilidades. Las religiones. Satanás, tiempo completo, está demostrando que cree en Dios. Ahora nosotros, ¿qué calidad es la fe? Dice Santiago. Si tu calidad es solamente creer, si vos podés, no, pero yo creo. Yo creo que Dios sana a las personas. Yo creo. Satanás también lo cree. Ahora, ¿estás orando por las personas? Va a las personas y le dice, ¿querés que ore por vos para que el Señor te sane? Pero no acá en la iglesia. A cualquier persona. ¿Crees que Dios puede cambiar las circunstancias? Cosas que parecen irreversibles, que solamente se pueden transformar de una manera sobrenatural. ¿Y a qué te mueve esa fe? ¿A qué te mueve? Creemos que este libro es la única verdad. Hemos dicho, ya creo que cientos, y debemos andar cerca de las miles de veces en esta reunión. Creemos en dos cosas. Dios existe. El diablo también lo cree. Y Dios se ha revelado a través de esta palabra. Y esta palabra tiene poder. El diablo sabe esto, pero en forma espectacular. Él mismo usó la palabra para tratar de hacer caer a Jesús. Ahora nosotros la usamos. Usamos este arma que el Señor nos ha dado, que tiene ese poder. Yo creo que esta frase de Santiago era para producir un golpe de efecto, ¿no? Es decir, un sacudón. ¿Sí? También cantábamos un himno en nuestra iglesia que decía, levántate iglesia, sacude el sopor. ¿Sí? Algunos decían, sacude al pastor, pero no era así el himno. Decía, sacude el sopor, ¿no? ¿Y qué es el sopor? Yo me acuerdo que cuando yo leía las historietas, el Pasturucito y todas esas historietas, el sopor se dibujaba con redondelitos chiquititos que salían de la cabeza, ¿no? Cuando alguien estaba haciendo un sopor de sueño o borracho o qué sé yo qué, le salían como unas pelotitas chiquititas como si estuviera hirviendo, ¿no? Así. Y uno ve a los hermanos, ¿no?
con esa cara de medio de atribulado, de azorado, decía el colombiano, ¿no? Azorado, está bueno. Y me falta que le salgan las pelotitas de la cabeza, ¿no? No se las vemos, ¿no? Claro, no sabemos si es que están dormidos o están pasados de medicación o pero no una vez, lo vemos constantemente en la vida de los hermanos, constantemente. Pero sin embargo ellos se dicen creyentes y creen que Dios es y hace las cosas que la palabra dice. Y andan con la Biblia. Generalmente, algunas veces se la olvidan en la iglesia, una semana. Pero generalmente andan con la Biblia. Y Santiago dice, sacúdanse. ¿Por qué no se fijan? ¿Qué calidad es la fe que tienen ustedes? Si es creer, bueno, ya están a la altura del diablo. ¿Sí? Dice, si algunos dormitan sin sentir pavor. Eso. Algunos, así dice el himno, ¿no? Si algunos dormitan, eran lindas las canciones de antes. Algunos dormitan sin sentir pavor. Sin sentir miedo, y dormitan. Sí. Muy bien. Y ahí viene la frase, la pregunta, ¿no? ¿Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Pero fíjense que es una pregunta. No es una frase. Esto le podíamos sacar los signos de pregunta y quedaría perfecto igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería una afirmación. ¿Quieres saber, hombre vano? ¿Sí? Que la fe sin obra es muerta. Pero no, Santiago dice, ¿vos querés saber realmente que la fe sin obra es muerta? ¿Te interesa? ¿Te interesa este tema? ¿O no? ¿O está bien así como está? ¿O está bien? Es simplemente creer. Vamos a la iglesia, lindo lugar, buena gente, se ocupan, Por eso se vuelve rutinario. claro, se ocupan de mis hijos. Cuando yo ando triste y no tengo ganas de cantar, me animan para que cante. Vienen, me preguntan cómo estoy, me prestan plata. Entonces, y yo voy, no me joroban mucho, no me piden el diezmo en esta iglesia, así que yo voy tranquilo. Otras iglesias que le piden el diezmo, dicen, voy, pongo el diezmo y después nadie más me molesta con nada. Ni me preguntan cómo ando, cómo vivo, ni qué hago, ni qué dejo hacer. Casi un club. Casi un club. ¿Sí? Fíjense que estamos en Santiago, siglo I. Hacían 30, 40 años que Cristo había muerto. Y ya la iglesia se había convertido en esto. Estaban vivos los que habían andado con Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, escribe. Después dice, dar dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab, la ramera, dos ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? Y habla de Abraham. Y Abraham, nosotros ya estudiamos Génesis y sabemos, y también lo vimos cuando estudiamos Romanos, que Abraham es el padre de la fe. ¿Pero por qué es el padre de la fe? ¿Porque tenía una camiseta que decía fe? ¿Porque tenía olor a fe? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que Abraham es el padre de la fe? Porque hizo cosas. Porque hizo cosas. Lo vimos hacer cosas. Dios le dice, salí de tu casa y de tu parentela y andate a un lugar que vos ni conocés, que yo te lo voy a dar. Pero así nomás. Sin ejército, sin... No, vos salí y andate. Y yo te lo voy a dar. ¿Y qué hizo? Fue. Salió de la comodidad, de la seguridad, y fue. Eso no es nada. Dios le prometió que iba a ser de él una gran nación. Y él era un viejo. Su señora era una vieja. Y el viejo y la vieja se fueron
con la promesa de que Dios le iba a dar una descendencia, Claro, Como la llama. todo, Fueron confiados. pura fe. fueron confiados. Y ahora, Y después de renegar mucho tiempo, Dios le dio un hijo. Y cuando su hijo, que era el cumplimiento de la promesa, ya estaba fuerte y rozagante y joven, le dijo Dios qué cosa: Lo quiero sacrificar. claro, andá y matalo, y él dijo que sí. andá y matalo, andá y sacrificalo. Lo que habrá sentido. ¿Y qué hizo Abraham? Obedecer. Agarró el cuchillo, Ujú. agarró el burro con la leña, el muchacho, y se fue a hacerlo. A hacerlo. Por eso es el padre de la fe. Por eso el padre de la fe. No era un tipo que tenía algo adentro que no se veía. Y como Dios que ve todo, dice, Abraham tenía fe porque yo, Dios, he visto que ese hombre tenía fe. Nosotros sabemos que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque ese Abraham hizo cosas. Hizo cosas. Entonces dice Santiago, acá, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y después nos da el otro ejemplo. Rahab la ramera. Hace unos meses atrás hablábamos en la reunión de hombres de los ejemplos que las rameras le daban a los hombres. ¿Sí? El hombre, en su condición de macho, ¿sí? Para él, lo que menos vale en este mundo es una prostituta, una ramera. ¿Sí? Por eso que los insultos con que nos se insultan los hombres tienen que ver con las rameras, con las prostitutas. Ahora, dice Santiago, ahora no les voy a hablar del padre de la fe, sino que les voy a hablar de una prostituta. Y les voy a hablar de una prostituta que tuvo fe. Pero esa fe, esta prostituta, no se la guardó, no era algo que tenía en su corazón, en lo más recóndito de su ser, en su mente, en ese lugar que supuestamente los cristianos tenemos nuestra fe, que no la podemos mostrar. ¿Sí? Sino que esta mujer mostró su fe arriesgando su vida, su familia, todo lo que tenía. Actuó, tuvo fe y actuó. Dice acá, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Los que no conocen la historia lo lamento, pero no tenemos tiempo hoy de leer la historia. Y después termina diciendo un ejemplo que nosotros, los que venimos generalmente vienen a este estudio, conocen muy bien. Siempre decimos que nosotros somos seres espirituales. ¿Sí? Que la palabra de Dios enseña de que cuando Dios creó a Adán, le dio un cuerpo que hizo del polvo de la tierra. ¿Sí? Y ese era su cuerpo. Pero después sopló un espíritu. Y la palabra de Dios dice que Adán fue hecho un alma viviente. Que el cuerpo más el espíritu conformaron un alma. La Biblia dice que cuando el cuerpo muere va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Se desarma el alma. Se desarma. Y acá Santiago vuelve con esa idea que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras es muerta. La fe y las obras es exactamente la misma ilustración, el mismo modelo que el cuerpo más el espíritu. ¿Sí? No debe haber cosa más fea. Nosotros tuvimos un juez ahí en el juzgado nuestro que era bastante extraño, ya se pasaba de extraño. Y cuando se murió su padre, como todavía no había podido arreglar los papeles con la funeraria, qué sé yo, lo tuvo 2 días en la casa. Y él dormía ahí en la casa con el padre. Cuando nos contó, nosotros no lo podíamos creer, ¿no? Ninguno de nosotros, voluntariamente, dormiría entre cadáveres. Ninguno. Pero dice Santiago, ustedes o están muertos o están viviendo entre muertos. ¿Sí? Ahora ustedes vieron que la tele va, para cautivar a los jóvenes y a los que miran tele, va cambiando los temas, ¿no? Empezamos, bueno, vampiro, 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 vampiro. Después empezamos zombie, 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 zombie por todos lados. Bueno, Santiago es un innovador, ¿no? Y dice, muchacho, la iglesia está llena de zombies. Está llena de zombies. ¿Ustedes se creen los vivos que van a pasar la vida eterna con Dios? Y yo les vengo a decir a ustedes, hombres vanos, que su fe está muerta. Que está muerta. Porque si ustedes no la pueden mostrar, está muerta. ¿Sí? ¿Por qué nuestra fe es una fe viva? Porque cuando Jesús resucitó, se apareció a un montón de gente. Y esa gente después murió como un mártir porque sabía que lo había visto vivo. Que lo vio morir y que lo había visto vivo. Y que él era el testimonio sobre el cual basaban su fe. Ahora, nosotros decimos que hemos muerto al pecado. Y decimos que tenemos una fe que nos va a dar la vida eterna. Y Santiago dice, ojo, ojo con esto. Ojo con esto. No se equivoquen. Porque si vos no tenés algo que mostrar, como Jesús se mostró vivo, si no tenés algo que mostrar, entonces estás frito. Estás frito. Tenés que mostrar algo. No tenemos mucho tiempo. Hubo grandes hombres de Dios. No acostumbramos a hablar de grandes hombres de Dios porque tenemos en la palabra mucho para leer y para meditar. Pero ha habido grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia. Y hubo uno sobre el cual yo estoy leyendo últimamente, que me está apasionando lo que fue su vida, que se llamó Juan Wesley. ¿Sí? Juan Wesley fue un predicador inglés. Vivió casi toda su vida en el siglo XIX. ¿Sí? Nació a fines del 18 y vivió en el siglo XIX. Plena revolución industrial de Inglaterra. ¿Qué pasó en Inglaterra en la revolución industrial? Inglaterra mecanizó todas sus industrias y se volvió un país poderoso económicamente. Poderoso. Pero ¿qué pasó con su gente? No tengo trabajo. La gente no tenía trabajo. El zapatero no tenía trabajo, el herrero no tenía trabajo, el tejedor no tenía trabajo, porque ahora una máquina hacía lo que hacían 1000 personas y en una hora. La gente se quedó sin trabajo y millones de personas cayeron en la pobreza, en la angustia, en la depresión, en el suicidio.
era una catástrofe nacional. Y Dios mandó a un hombre que creyó lo que decía Santiago. Decía, si la fe realmente es verdadera, la única cosa que puede salvar a este país es la fe. Él lo creyó. Él era un predicador anglicano. La iglesia anglicana nunca fue gran cosa. La iglesia anglicana, si algunos conocen la historia, fue el antojo de un rey que se llamó Enrique VIII, porque el Papa no lo dejaba casarse con su quinta esposa, agarró y decidió que su país no iba a ser más católico, ¿no? Entonces, como lo que estaba de moda era el protestantismo, dijo, bueno, tráiganme algunos predicadores protestantes, vamos a crear una iglesia nueva, y ahí se nació la iglesia anglicana. Nunca fue tan gran cosa la iglesia anglicana. Muy parecida a la católica. Muy parecida, ¿sí? Bueno, él era un predicador anglicano. Pero un día el Señor lo llamó, el Señor lo tocó. Él tuvo un encuentro con Dios. Él estaba obsesionado con la conversión de Pablo. Y leía y releía la conversión de Pablo. Y un día Dios lo llamó como llamó a Pablo. Un día el Señor impactó su vida y su vida fue transformada. ¿Sí? Y él leyó Santiago y dijo, si lo que Santiago dice es cierto, la única cosa que puede salvar a este país es la fe verdadera. Entonces empezó a predicar esto en su iglesia. Lo echaron, ¿no? Para variar. Lo echaron. Entonces que empezó a predicar afuera, a la intemperie, porque no lo permitían predicar en las parroquias. Y la gente lo empezó a escuchar. Y él predicaba sobre esto. Wesley era calvinista, él creía en la salvación por fe. ¿Sí? Él creía en la salvación por fe y predicaba la salvación por fe. Pero él decía, la fe verdadera, tiene que producir obras. Nuestro país necesita que la fe produzca obras. Y se lo decía a los pobres. A los pobres. No le iba a predicar a los ricos. Porque los ricos eran muy pocos. Y se empezó a convertir la gente. 50.000, 100.000, 500.000. Y él instituyó un método. De ahí salió la iglesia metodista. ¿Sí? Que hacía que la gente no cayera en la desesperación y en la angustia, sino que a las 4 de la mañana sonaba el despertador devocional. ¿Sí? Algunos días eran días de ayuno, ¿sí? Lectura de la palabra, y después se juntaban las bandas. Las bandas eran pequeños grupos que se juntaban en las casas, entonces los cristianos que vivían cerca se juntaban juntos a cantar, a leer la palabra, y después estaban lo que se llamaban las sociedades selectas, que eran otros grupos donde eran discipulados, ¿sí? Y así empezó a movilizar al país, pero haciendo énfasis en esto, de las obras, que si vos tenés 3 fideos para comer hoy, come 2, y dale 1 a otro. Que si tenés 2 pulóveres, le des el pulóver a otro que lo necesite y vos quedate con uno. Y esto empezó a transformar el país. Transformó a Inglaterra y salvó a Inglaterra. Lo salvó al país. Es increíble lo que produjo esta doctrina wesleyana en Inglaterra. Y él decía una cosa, que se las voy a regalar para que se las lleven, acerca de las obras, ¿no? Él decía, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas.
¿sí? Esa era la consigna, ¿sí? Esa era la consigna. Y la gente hacía esto. Constantemente estaba buscando el bien del otro. Y cuando miles hacen esto, un país cambia. Nosotros los cristianos somos un montón. Acá en Roca somos 8.000, 10.000, no sé cuántos son. Muchos. Pero estamos como creyentes. ¿Sí? Creemos en Dios, nos juntamos en nuestras iglesias, pero no demostramos que nuestra fe está viva. No hay señales, en muchos, de que la fe está viva. No hay señales, no hay señales. Realmente, si los cristianos de Roca nos ponemos de acuerdo, sería imposible de que en Roca hubiera alguien hoy que no tenga que comer. Sería imposible que alguien no tenga que vestir o que le faltara un medicamento. Sería imposible. Sería imposible que no hubiera, como abrió para los hijos de los suicidados y de los enfermos que se murieron sin remedio, orfanatos. Wesley abrió orfanatos por toda Inglaterra, cristianos, para criar esos chicos en Cristo, para las mujeres solas, para los ancianos. Sería imposible de que un anciano estuviese solo en Roca si los cristianos estuviéramos actuando de acuerdo a nuestra fe. Y esto es lo que decía Santiago. No es cuestión de hacer obra social, es cuestión de que nuestra fe sea una fe viva, real. Porque si no te vas a ir al infierno. Porque evidentemente que no tenés nada para mostrar. No tenés nada para mostrar. Porque no está hablando Santiago de pasar adelante a la iglesia todos los domingos. Porque crees que Dios va a hacer algo en tu vida. No está hablando de las cosas que son de nuestro folclore evangélico, sino que está hablando de cosas reales que se pueden ver y que demuestran de que Dios, aparte de llegar a tu mente y de llegar a tus emociones, llegó a tu voluntad y cambió tu voluntad. Y entonces vos saliste de tu comodidad y en vez de quedarte viendo la televisión, fuiste a ver quién necesita algo, porque siempre hay alguien que necesita algo. En vez de acostarte temprano, te acostaste más tarde porque estuviste ocupándote de alguien que necesita algo. Y que si vos no lo tenés, lo fuiste a conseguir a otro lado. Yo creo que Santiago nos tiene que hacer comprender, y el Espíritu Santo, a través de Santiago, nos tiene que hacer comprender de que estamos en una posición tremendamente peligrosa en nuestras iglesias. Que tenemos un montón de creyentes al estilo del diablo. Aún más ordinario que la fe del diablo. Más ordinario. Necesitamos revisar nuestra fe, la calidad de nuestra fe. Por eso Santiago dice, ojo ustedes que están haciendo acepción de personas. Ojo de ustedes que siguen en pecado. Porque guardan algunos mandamientos, creen que con eso ya está. Ojo con ustedes, que tienen una fe invisible. Que los demás tienen que tener fe para creer que ustedes tienen fe porque no se la ve por ningún lado. La fe. Pueden quedarse con uno de estos. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor de que nos muestre la verdadera calidad de nuestra fe, la verdadera calidad de lo que creemos. ¿Qué es lo que produce en nosotros lo que creemos? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que ser sinceros. Dicen que cuando uno tiene una enfermedad terminal, mortal, el primer síntoma es la negación. ¿Sí? Decir, no, yo no tengo esto. No puede ser que yo tengo. A mí no puede ser que me haya tocado esto. El primer síntoma es la negación. Pero tenemos que ser sinceros porque esto nos va a matar.
Esto nos va a matar. Lo único que vamos a lograr es tener muchas anécdotas de iglesia para contar en el infierno. Esto nos va a matar. Vamos a orar. Todos los que quieran dirigirse al Señor esta noche pueden hacerlo. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla en nuestros corazones. Te damos las gracias porque vos nos convencés, Señor, de las cosas que estamos haciendo mal, Señor, y gracias por mostrarnos en tu palabra cómo estamos, Señor. Gracias por darnos la posibilidad de evaluarnos, Señor, de ver cómo nos encontramos delante de vos. Y particularmente yo te pido perdón, Señor, porque todavía me falta un montón, Señor, y un montón de cosas que cambiar, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque vos tenés misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y nos das la posibilidad, Señor, de cambiar. Y por eso te rogamos, Señor, que podamos pasar este conocimiento a nuestros corazones, Señor, de manera que hagamos tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te pido perdón porque mi fe no me está sirviendo para nada en este momento. Porque realmente no tengo fe. Porque creo que te conozco en teoría. Porque sé cosas de mi cabeza y porque llevo años adentro de una iglesia, pero Señor, te pido que no sé qué pedirte, Señor, te pido que obres, pero realmente no sé. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos alumbra y nos muestra tal como somos. Hay muchas falencias, Señor, como hijos tuyos, Señor, en particular en mi vida, Señor. Yo sé que soy tu hija, pero también sé que no estoy haciendo bien las cosas. Señor, vos me conocés, vos sabés lo que hago durante todo el día, Padre. Señor, pero no es nada, Señor, comparado a lo que tú nos pides, Señor, y nos demandas. Ayúdanos, Señor, a que esta fe que decimos tener, porque digo tener, pueda ser acompañada con obras, Padre. Sabes que te pido todos los días, Señor, que tú me des palabra para hablar de ti, Señor, a aquellas personas que no te conocen. Yo te doy gracias porque tú todos los días pones a alguien para que yo ponga mi granito de arena, pero Señor, es poquito, no es nada. Necesito que tú me renueves, Padre, que tú me levantes, que me hagas una sierva tuya, Amén. Dios. Y que esta fe, Señor, se pueda ver, que tú la puedas ver, Padre. Yo te alabo por tu palabra, bendigo, te doy gracias por mi hermano, que él es tan claro, Señor, para explicarnos, que tú le has dado sabiduría, Señor, entendimiento y paciencia para con nosotros. Señor, sabemos que
Nunca es Oh, tarde, sí. Señor, Oh, para sí, Señor, gracias. poder Señor, por tu comprender, bondad, Señor, tu Señor. palabra y poder llevar a cabo, Señor, lo que tú nos mandas, Señor, a hacer. Señor, te bendecimos. Gracias por ese amor, Señor, que tienes tan grande para con nosotros y Oh, Padre Santo. ese perdón tan inmenso que tienes para con nosotros, Padre. Amén, Señor. Queremos ser sinceros delante de ti. Amén. Queremos que tú nos uses, Señor, como tú quieres, Señor, en la forma que tú quieres, Padre. Padre Amén. Santo. Espíritu de Dios, gracias porque tú desciendes sobre nuestras vidas y Amén. nos convences de pecado. Sí, Señor. Sigue haciéndolo, Señor, en mi vida personal. Oh, Padre Santo. Dame el deseo, Señor, de leer tu palabra, de escudriñarla cada día más, de estar delante de tu presencia, Señor, y de poder ver, Señor, las necesidades de mis hermanos, de las otras personas, Señor, y no tan solo de verlas, sino poder, Señor, trabajar en cada una de ellas. Amén. Levanta tu iglesia, Señor, Amén, Señor. para que podamos estar unidos, Señor, trabajando, Señor, unidos, Señor, haciendo el bien, Señor, para los Amén, demás. Señor. Amén, Oh, Señor Padre. Jesús. Gracias, papá, por este grupo, Señor que nos Jesús. llevamos a nuestra casa, algo hermoso, Señor, algo para meditar, Señor Jesús. algo como para estar despiertos, Señor, y Señor analizar, Señor, cada día más y que, Señor, cuando estemos dentro de tu casa, Señor, nuestros rostros sean diferentes, Amén, Señor. que podamos mostrar, Señor, que estamos gozosos realmente y que hemos creído en quien hemos creído, Amén. en este Dios grande, en este Dios maravilloso. Señor, que hemos creído en tu Hijo, Señor Jesús. aquel que derramó su sangre por nosotros. Señor. Señor, te alabo porque Señor yo Jesús. sé que tú me amas y que Amén. no hago nada, Señor, Oh, Padre Santo. y que no hago nada, Padre. Señor Perdóname, Jesús. Dios. A la luz de tu palabra vemos las falencias, Señor, que cada uno tiene. Amén. Señor Jesús. Te alabo, Señor, y te doy muchas Señor gracias, Señor. Gracias porque tú abres mis ojos cada día más. Señor Pero no Jesús. basta con eso, Padre. Según tu palabra, Padre yo debo Santo. hacer mucho más, Padre. Señor Gracias, Jesús. Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor. Señor, gracias porque escuché y entendí, Señor. Y sabes muy bien que yo te creo Oh, Oh, Padre Señor. Santo. y quiero que mi fe sea viva, Señor. Oh, Padre Santo. Que produzca para ti, Señor. Amén. Señor Jesús. No quiero ser un siervo inútil Oh, Padre Santo. Señor y Jesús. te pido que aclares mi mente para saber por dónde seguir. Amén, Señor. Espíritu Señor Santo. Jesús. Porque creo en todas tus promesas Amén, Señor. y quiero tener una fe viva, Señor. Amén, Padre Santo. Conozco tu palabra, Señor, te conozco. Señor Jesús. Conozco de tu amor y tu paciencia, Señor. Amén. Y te pido que me ayudes a tener la voluntad de hacer lo que vos querés, Señor, conmigo. Amén, Señor. Señor Jesús. Yo sé que sin vos no soy nada, Señor. Oh, Padre Santo. Pero no quiero solamente para mí. oh, Padre Santo. Quiero llegar a donde vos quieras, Señor. Amén, Señor Señor. Oh, bendito. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor, te pido, Señor, que la palabra que hemos escuchado hoy, Señor, haya caído en tierra fértil, Señor. Padre Amén, Santo. Padre Que no Santo. sea con
pedregales, Señor, que Padre Santo. el sol, Señor, que se queme. Oh, Padre Señor, Santo. Señor, que esta tierra, Señor, esté fértil para que pueda producir frutos. Amén. Señor, pueda producir obras. Señor, que ese día cuando estemos en tu presencia, Señor, tú puedas decirnos siervos fieles, Señor. Amén. Señor Eso es Jesús. nuestro anhelo, Señor, de que tu Señor te alegre con Amén. nuestra vida, Señor. Señor Jesús. Te damos las gracias porque tú te revelaste, Señor, a través de Señor Santiago, Jesús. Señor. Amén, Señor. Hoy podemos Oh, leerlo, gracias. bendito tenerlo. Dios. Gracias. Señor Te damos las Jesús. gracias porque tú preparas a cada uno de nosotros Amén. para ser maestros, Señor. Padre Santo. Amén. Y tú te sigues revelando, Señor. Amén. Te damos las gracias porque aún en medio de tantas religiones, en medio de tantas mentiras, Señor, Señor tú aún Jesús. te sigues revelando en nuestras Amén, vidas, Señor. Padre bendito. Y eso es una bendición, Señor. Señor tenemos, Jesús. Señor. Amén, Padre Santo. Sabemos que hay muchísimas cosas, Señor, Señor que Jesús. faltan cambiar en nuestras vidas. Y sabemos que en esta vida no vamos a cambiarlas todas, Señor, pero lo que queremos hacer es cambiar lo máximo, Señor, para poder agradarte a ti, Señor. Amén. Te damos las gracias y ayúdanos a llevar esta palabra y seguir meditándola, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Amén, Es lo más Señor. importante. Amén, Señor. Gracias, Señor. Señor Oh, Jesús. Padre Santo. Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor Jesús. Oh, Señor. Padre Santo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, todo espíritu de engaño que haya sobre nuestras vidas, de dudas, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, tú eres el Rey, tú eres el soberano, Señor. Queremos que reines sobre nuestro corazón, Señor. Líbranos del error, Señor, que Satanás quiere poner en nuestras vidas, Padre. Queremos ser genuinos, hijos tuyos, Padre. Realmente, Señor. Queremos que por los poros se nos salga, Señor, esta fe que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Que podamos actuar, Señor. Que al pasar por los distintos lugares, Señor, vayamos dejando tu huella, Señor. Que todos puedan darse cuenta que estuvimos contigo, Señor. Haznos, Señor, hombres y mujeres mansos, Señor. Amantes de nuestro prójimo. Que podamos ver la necesidad y no cerrar los ojos y alejarnos, Señor. Que nos involucremos, Señor, que nos incomodemos, que gastemos de nuestro tiempo todo lo que tú nos has dado, Señor. Que ocupemos, Señor, nuestra vida en predicar este evangelio, Señor, en rescatar a las almas, Padre, que están perdidas, que no tienen ni idea de para dónde ir, Señor. Que podamos mostrar nuestra fe viva, Señor. Oh, Señor, líbranos del engaño. Satanás no tiene nada que hacer, Señor, en la vida de los que estamos aquí en esta noche, Señor. Por eso yo te pido por mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, esté atravesando su mente, su corazón, Señor, las emociones, llegando a la voluntad, Señor, moviéndolo, Señor, a actuar para ti, Padre. Que realmente podamos demostrar, Señor, que tu Evangelio es verdad, Señor, que no es una mentira, Padre, que no es algo simplemente para pasar el rato, Señor, un pasatiempo. Señor, que realmente podamos conmover este mundo donde tú nos has puesto, esta ciudad, Señor, este barrio donde tú nos has puesto. Que la gente pueda ver, Señor, pueda verte a ti, Señor. Donde tú pasas, Señor, dejas huella, Padre. Señor, que realmente podamos tener la fe de estos hombres que rompieron el techo, que hicieron el esfuerzo por llevar bendición a otros, Señor. Que realmente, Señor, tú nos des esa fe, Señor. La reclamamos para nuestra vida, Señor. Yo la reclamo para mi vida, Señor. Quiero tener esta fe, Señor. Que nada me detenga, Señor. Que ni el miedo al ridículo, ni que nada me detenga, Señor. Quiero servirte y llegar hasta lo último. Pudiendo decir, acá está, Señor, esto es lo que he logrado, Padre, para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Señor Jesús. Oh, Padre bendito,
Líbranos de gastar nuestras vidas en nada, Señor. Los años pasan, las horas pasan. Y nosotros desperdiciamos, Señor, todo lo hermoso que tú has dejado para servirte, bendito Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da el poder de vivir la vida, Señor, que tú quieres de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Podemos hablarle y golpea y nos amarrea, Señor, nos lastima para que nos acerquemos a ti, Señor. Gracias por nuestros hermanos, por la iglesia, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a amarte más, Padre. Enséñanos a amarte más, Padre. Tanto nos amaste tú, Señor. Nos sigues amando. Enséñanos a amarte más, Señor. Enséñanos a amarte más para no dañarte, Señor. Para no desobedecerte, Padre bendito. Enséñanos a amarte más, Señor. Oh, bendito Dios. Señor Jesús. Oh, Dios. Señor Jesús. Padre Santo. Señor Jesús. Señor, glorifícate, Señor. Señor Jesús. Señor, nada podemos ocultarte. Señor Jesús. Tú nos hiciste, tú nos formaste, Señor dijiste, Señor, Jesús. desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Amén. Señor Jesús. Nada podemos ocultarte, porque todo sale a la luz. Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu desciende sobre nuestras vidas, Señor, y nos guarda. Amén, Señor. Señor, nos libra de tantas cosas, bendito Dios, y Señor cómo no Jesús. reconocerte de que tú eres soberano, Señor, Amén, de que tú Padre eres Señor un Dios grande, Jesús. un Dios todopoderoso. Señor Jesús. Amén. Gracias. Señor Puedo decir que Jesús. soy tu hija, Señor, porque un día tú me miraste, Señor, con misericordia. Señor Jesús. Y me llamaste, Señor. Gracias, Señor papá. Jesús. Sé que tienes planes para mí. Señor Necesito, Padre, que Jesús. tú me lo reveles. Amén, Señor. Amén. Señor En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Señor Jesús. Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor. Papá, queremos gastar nuestra vida en el servicio a vos, Padre Santo. Muchas veces nuestra fe flaquea, Padre del cielo, nos inundan las humanidades. Pero queremos que en este tiempo otras personas te conozcan también. Padre Santo, por eso queremos ponernos a tu servicio, queremos Amén, Padre. poner nuestra fe en acción, Padre Santo, y queremos pedirte por la vida de Sandra en esta hora. Oh, Padre. Padre Santo, por este tiempo de enfermedad de su mamá, Amén, papá, Padre. que la obra de Cristo en la cruz no sea vana para su vida, Padre Amén, Santo, Señor. sino que ella pueda volverse a vos, buscando en vos el refugio y Sí, consuelo. Señor. Amén, Señor. Padre Santo, y que podamos mostrar por nuestras obras en ella, Padre Santo, que te amamos a vos bendito sobre todas las Dios. Amén, cosas. Señor. Padre Santo, te pido por Marisa y por Juan, Padre del cielo, Amén, Padre. de este tiempo de desesperación, de tristeza, de incertidumbre, papá, por Abril y por Luz, Padre Santo. Amén, Señor. Que nuestra fe nos falte para mirar las cosas que no son como si fueran. Amén. Oh Señor Jesús, y tantos nombres que vienen a nuestra mente, que muchas veces hemos estado cerca, que hemos visto que están en problemas, pero que no hemos terminado de hablar de tus planes, Padre Santo. Oh Señor Jesús, porque estábamos apurados o por otras cuestiones, Padre Santo, por eso te pedimos perdón. Padre, queremos ser sensibles a tu voz.
Queremos hablar, queremos decir de lo que vos podés hacer. Queremos comprometer nuestra palabra en tu poder, Padre Santo, sabiendo que vos vas a hacer las cosas nuevas en las distintas personas que te buscan. Amén, Padre Padre. Santo, ponemos en tus manos, queremos hacer tu obra en este tiempo, Padre Santo. Y que muchas personas sean liberadas de sus Amén, propias Señor. humanidades, Oh, Padre que te Santo. conozcan a ti, el único Dios verdadero, Padre, pueden arrepentirse, pueden mirarte, Padre Santo, y organizar sus vidas alrededor de tuyo, papá. Amén, Padre. Yo te ruego por cada uno de nosotros, para que vos nos des urgencia en el mensaje, para que podamos ver con los ojos que vos ves a cada una de las personas, Amén, Señor. sabiendo que cada uno que está cerca nuestro es la oportunidad que vos nos das para hablar de vos y que ellos te conozcan. Padre Santo, danos urgencia en el mensaje que tenemos que dar en este tiempo. Amén, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Semana que viene cambiamos de tema.